Sarga XII. Dasarata prescribe el Asvameda. Un tiempo considerable había transcurrido desde que habitaban allí, felices, cuando el rey resolvió ofrecer el sacrificio del Asvameda. Inclinando la cabeza ante el asceta divino, le consultó a propósito del sacrificio, hecho con objeto de tener descendencia y en interés de la raza. Muy bien, dijo el rey, jefe de la tierra, que se hagan los preparativos y que el caballo sea puesto en libertad. Que el terreno para el sacrificio sea escogido en la ribera superior del Sarayú. El rey transmitió la orden a los brahmanes, que habían llegado al límite en la ciencia de los Vedas. Su mantra: ve a buscar prontamente a los rishis, intérpretes del Veda. Su yajna, Vamadeva, Javali, Kasyapa, al Purohita Vasishta y a los demás excelentes 2 veces nacidos. Su mantra, el de los pasos rápidos, marchó presuroso y reunió a todos aquellos brahmanes instruidos a fondo en los Vedas. El piadoso monarca Dasarata los saludó con palabras llenas de buen sentido, de oportunidad y de dulzura. Desolado a causa de no tener hijos, no hay felicidad para mí. Con objeto de obtener uno, ofreceré un Asvameda. Tal es mi deseo. Quiero ofrecer el sacrificio del Asvameda y en virtud del poder del hijo de la Asceta, obtendré seguramente el cumplimiento de mis deseos. Muy bien, dijeron los brahmanes, aplaudieron sus palabras todos. El primero Vasishta. Aquellas palabras que habían salido de la boca del príncipe. Y a su vez le respondieron Rishrasrina a su cabeza: que sean hechos los preparativos, que el caballo sea puesto en libertad, que se escoja el lugar del sacrificio en la orilla superior del Sarayú. Con ello obtendrás seguro 4 hijos de una energía sin medida, o tú, cuyo pensamiento virtuoso se había inclinado a tener uno. Estas palabras de los 2 veces nacidos alegraron al príncipe, que las repitió, lleno de felicidad, a sus ministros. Conforme a la orden de mis gurús, que sean hechos los preparativos, que el caballo sea empenechado como se debe, y que, acompañado de su conductor, sea puesto en libertad. Que el lugar del sacrificio sea escogido en la orilla septentrional del Sarayú. Que sean prolongadas las ceremonias propiciatorias según las reglas, de acuerdo con la ley. Este sacrificio debe ser cumplido por todo rey. Que no haya transgresiones litúrgicas, pues de haber un vicio de forma en él, que es el más excelente de todos, los Brahma Rakshasas, advirtiendo la laguna, se apoderarán de ella, y el autor de este sacrificio irregular perece al punto. Con objeto, pues, de que el sacrificio sea cumplido de acuerdo con los ritos, velad para que sus elementos sean irreprochables, oh vosotros, que sois gente de experiencia. Bien, respondieron los consejeros todos saludando al rey, del cual cumplieron la orden fielmente. Los 2 veces nacidos felicitaron al toro de los reyes, instruido en la ley. Este los despidió y todos se alejaron en el orden en que habían venido. Una vez los brahmanes idos, el magnánimo soberano despidió a sus consejeros y entró en su palacio. Sarga XIII. Convocaciones para el sacrificio. La primavera había vuelto, el año había transcurrido. El valeroso príncipe, deseoso de celebrar el sacrificio del Asvameda con objeto de tener un hijo, tras haber saludado a Vasishta, rindiéndole los homenajes a los cuales tenía derecho, conversó con el excelente 2 veces nacido y de la aptitud modesta, acerca de lo que meditaba con el propósito de tener un hijo.
que el sacrificio o brahman, toro de los munis, sea hecho siguiendo las prescripciones, que se vele para que no haya impedimentos en su cumplimiento en ninguna parte del sacrificio. Tú me eres muy querido, oh amigo, tú eres el primero de mis gurús. Haz traer y preparar lo que es necesario para el sacrificio. Bien, respondió el rey al excelente 2 veces nacido. Haré todo cuanto me encomiendas. Entonces se dirigió a los brahmanes ancianos, llenos de experiencia en lo que afectaba a los sacrificios, a los arquitectos hábiles de ciencia consumada, a obreros expertos, a artistas, ebanistas y escultores versados en la ciencia del cálculo y en el arte del canto y de la danza. Gentes de costumbres puras, instruidos en los sastras y que gozaban de gran renombre. Preparad lo necesario, les dijo, para el sacrificio, de acuerdo con la orden del rey. Traed rápidamente numerosos millares de ladrillos, que pabellones bien provistos de todo sean levantados para el rey y para los brahmanes, centenares de habitaciones elegantes y abundantemente provistas, sin que falte el agua, que sean confortables. Es necesario también preparar en gran número para la gente de la ciudad otras, así como para cada uno de los reyes que de muy lejos vendrán a la ceremonia. Se instalarán cuadras para los caballos y los elefantes, abrigos y cuarteles enormes para los soldados que vengan de lejanos sitios. Todas estas habitaciones deberán estar ricamente provistas de víveres y ofrecer toda clase de atractivos. Al pueblo le serán servidos alimentos abundantes y sabrosos, y ello de un modo conveniente y no con desdén. Todas las castas recibirán los honores que les son debidos, que no sea pronunciada ninguna palabra inoportuna a influjos de la envidia o de la cólera. En la preparación del sacrificio, los obreros diligentes y hábiles deberán ser objeto de atenciones especiales, de acuerdo con sus méritos. Que todos reciban como salario dinero y víveres. Con el espíritu lleno de benevolencia, haced de tal modo que todo ocurra del mejor modo, que nada sea descuidado. Todos, acercándose, dijeron a Vasishta: lo que hay que hacer será hecho como nos pides, nada será descuidado. Nosotros ejecutaremos las órdenes que nos das sin transgredir ninguna. Llamando a su mantra, Vasishta le dijo: convoca a los reyes y a la gente virtuosa de la tierra, brahmanes, kshatriyas, vaisyas y sudras por millares. Haz venir, tratándoles bien, a gentes de todos los países. Al rey de Mitila, el héroe Yanaka, el de lenguaje verídico, ve a buscarle tú mismo. Es un príncipe afortunado y magnífico. Le conozco como un antiguo aliado de Azarata. A causa de ello te lo recomiendo en primer lugar. Asimismo, al rey de Kasi, tan lleno de amabilidad, de buena gracia, de excelentes modales y semejante a un dios, hazle venir. Y lo mismo al rey de los Kekayas, venerable, aplicado a sus deberes, suegro del león de los reyes, convócale en unión de sus hijos. Y al rey de las Angas, Romapada, el de gran arco, que de tanta consideración goza, compañero en edad y amigo del león de los reyes, convócale también, así como a sus hijos. Y lo mismo en lo que afecta al glorioso rey de Kosala, el rodeado de los mayores honores, así como al rey de Magadha, héroe instruido en todos los sastras, venturoso en sus designios, de gran munificencia, digno de todas las atenciones, toro de los hombres. Dócil a la orden real, convoca a la flor de los príncipes, a los monarcas del oriente, a los del Sindhu, de los Saurivas y de los Saurastras.
A todos los reyes del mediodía convócales también, así como a los aliados y demás soberanos del universo. Convócales prontamente en unión de sus séquitos y familias. Despáchales en nombre del rey mensajes cargados de presentes. Habiendo oído la orden de Vasishta, Sumantra, apresurándose, confió a hombres escogidos el cuidado de traer a los reyes. Él mismo, conformándose a las prescripciones del Muni, el virtuoso y magnánimo Sumantra, apresuróse a ir a buscarles. Los obreros, su tarea acabada, vinieron a hacer saber a Vasishta, el gran Rishi, que todo estaba dispuesto para el sacrificio. Lleno de alegría, el mejor de los 2 veces nacidos, el Muni, les dijo a todos: nada será dado a nadie con desdén o burla. Lo que es dado con desdén pierde a aquel que lo da, no hay duda. Al cabo de algunos días y de algunas noches llegaron los soberanos, luego de haber aceptado los presentes del rey Dasarata. Lleno de alegría, Vasishta dijo al príncipe: ya han llegado, oh tigre entre los hombres, los reyes a invitación tuya. Todos han recibido, por mis oficios, buena acogida, tal cual convenía, oh príncipe excelente. Todo lo necesario para el sacrificio ha sido hecho con mucho cuidado por los hombres que habían sido encargados de ello. Acércate al lugar del sacrificio con objeto de proceder a la ceremonia. Todo cuanto se puede desear hayase reunido allí. Tú debes juzgar por ti mismo, oh rey, de lo que ha sido dispuesto. Entonces, y previo consejo de los 2 ascetas, Vasishta y Rishyasrina, un día de constelación favorable, el rey fue allí. Y en aquel momento todos los excelentes 2 veces nacidos, Vasishta a su cabeza, precedido él mismo por Rishyasrina, empezaron el sacrificio. Todos entraron en el recinto sagrado conformándose a los sastras y a las reglas. El venerable monarca, con sus esposas, procedió a la ceremonia. Sarga 14. Descripción del Asvameda. Transcurrido el año y el caballo de vuelta, el sacrificio real fue cumplido en la ribera septentrional del Sarayú. Rishyasrina, frente a los excelentes 2 veces nacidos, procedió al gran sacrificio del Asvameda, ofrecido por el magnánimo soberano. Los oficiantes, llegados al término de la ciencia védica, cumplieron la obra según las leyes y las reglas. Procedieron según los sastras. Tras la ofrenda preliminar de soma y de manteca clarificada, según los sastras, los 2 veces nacidos hicieron las demás ceremonias según las reglas y los sastras. Todos aquellos toros de los ascetas, honrando a los dioses, cumplieron gozosos. Y según las reglas, todos los ritos, empezando por la prensadura de la mañana. La parte de Indra le fue reservada según la ley. El irreprochable rey Soma fue pisado para extraer el mosto. La prensadura del centro del día fue celebrada de acuerdo con lo ordenado. La prensadura del rey Soma, el de gran corazón, fue cumplida según los sastras, por los vigilantes y eminentes brahmanes. Entonces Sakra y los otros dioses superiores fueron invocados por Rishyasrina y por sus colegas, con la ayuda de mantras pedidos como préstamo a los sikshas. Los jotars, a su vez, tras haberles invocado mediante cantos suaves y mantras llenos de unción, distribuyeron a los habitantes del cielo su parte de ofrendas, a cada uno según su orden jerárquico. Ninguna invocación fue omitida, no fue notada ninguna interrupción, ninguna turbación hubo durante la recitación de los rezos. Durante aquellos días nadie sintió fatiga ni hambre, no se vio a ningún brahman ignorante,
ni alguno que no tuviese su séquito de 100 personas. Los brahmanes comieron sin cesar, lo mismo que aquellos que vivían bajo la autoridad de un amo, y otro tanto los ascetas y los monjes mendicantes. También los ancianos, los lisiados, las mujeres y los niños. Se comía siempre sin llegar a la hartura jamás. Dad alimentos y vestidos, y había premura en el multiplicar las distribuciones. Veíanse numerosos montones de arroz, altos como montañas. A aquel sacrificio ofrecido por el santo monarca según las reglas, todos los días acudían hombres llegados de todas partes, y a todos se les proveía abundantemente de alimento y de bebida. Los toros de los 2 veces nacidos alababan aquel alimento higiénico y suculento. Ah, estamos hartos, felicidad a ti. Tales eran las palabras que escuchaba el hijo de Raghu. Gente soberbiamente vestida poníase a disposición de los brahmanes, que aún eran servidos por otros personajes, portadores de pendientes y adornados de brillantes joyas. En el intervalo de las ceremonias, un gran número de discusiones doctrinales, promovidas entre ascetas elocuentes y sabios, deseosos de vencerse unos a otros. Cada día, sobre el césped sagrado, hábiles 2 veces nacidos cumplían todas las prescripciones litúrgicas con rapidez y puntualidad. No había entre los asistentes brahmanes que no conociesen los 6 angas, que no fuesen fieles en cumplir sus votos o que no estuviesen perfectamente instruidos. Cerca del rey no había ningún 2 veces nacido vicioso. Cuando se procedió a la erección de los postes para el sacrificio, fueron escogidos 6 bilbas, otros tantos kadiras, para que acompañasen a los bilbas, así como 6 parnis. Un poste de madera de Sleshmataka y 2 del árbol de los devas fueron también colocados en el lugar del sacrificio. Para rodear a estos últimos hacía falta extender los brazos. Todos fueron preparados por brahmanes versados en los sastras y en la ciencia de los sacrificios. Con objeto de magnificar el brillo de la ceremonia, fueron revestidos de oro. Los 21 postes tenían 21 codos de largo y fueron decorados cada uno de 21 ornamentos. Todos habían sido trabajados por hábiles escultores, estaban bien y sólidamente elaborados. Tenían 8 aristas cada uno y su superficie era muy lisa. Cubiertos así de ornamentos, engalanados con flores y perfumes, resplandecían como la constelación de los 7 rishis, de que el cielo está iluminado. Ladrillos según las reglas fueron preparados en cantidad. Luego, hábiles brahmanes escondieron el fuego en la hoguera levantada por los carpinteros. Con el fuego escondido por los sabios 2 veces nacidos al servicio del león de los reyes había un garuda con las alas de oro triple, compuesto de 18 partes. Las víctimas fueron atadas allí. Tras haber invitado a cada divinidad, se convocó a las serpientes y a los pájaros, de acuerdo con los sastras. Luego, en la samitra, los rishis colocaron al caballo y también a los animales acuáticos. Los ritos fueron cumplidos de acuerdo con los sastras. 300 víctimas fueron atadas a los postes, así como la joya más preciosa de las cuadras del rey Dasarata, Kausalya. Dando la vuelta todo alrededor del caballo, le despedazó con ayuda de 3 espadas con viva alegría. Kausalya, en su amor hacia el deber, pasó una noche con el caballo, firme en su resolución. El Jotar, el Adarvyu y el Udgatar ataron al caballo con la ayuda de la Vashi y la Pariviriti, la otra mujer, la Babata. El rey, cuyos sentidos estaban perfectamente refrenados,
habiendo quitado la grasa al caballo, ayudado por eminentes Richbis, la puso a cocer según los sastres. El olor desprendido por la grasa humeante fue aspirado por el príncipe durante el tiempo prescrito, de acuerdo con las reglas, con lo que sus pecados quedaron destruidos. Los miembros del caballo fueron arrojados todos al fuego según los ritos, por los brahmanes reunidos con los 16 Richbis. La ceremonia de los otros sacrificios fueron hechas sobre ramas de placa. Una parte del sacrificio de las Vameda fue colocado sobre juncos trenzados. Los 3 días de las Vameda fueron designados por los brahmanes según el Kalpasutra. El primer día fue Katushtoma, el segundo el Uktya y el último fue para el Atirata. Numerosísimas ceremonias fueron cumplidas, según los sastras, el Kyotishtoma, el Ayushtoma, 2 Atiratras, el Apijit, el Visvajit y 2 Aptoryamas. Se trataba del gran sacrificio. El rey, sostén poderoso de su raza, dio la región del este al Ottar, el oeste al Advairu, el sur al Brahman. El Udgatar obtuvo el norte. Esta Dakshina fue determinada por el gran sacrificio de las Vameda, establecido en otros tiempos por Svayambhu. Habiendo procedido el sacrificio según los ritos, el rey toro de los hombres y sostén poderoso de su raza distribuyó de este modo la tierra a los sacerdotes oficiantes y a los Rishvis. Hecho esto, la alegría del afortunado vástago de Ikshvaku fue grande. Entonces todos los Rishvis dijeron al rey, cuyas faltas habían sido borradas: tú tan solo eres digno de gobernar la tierra entera. Nosotros no sabemos qué hacer de ella, puesto que no podríamos protegerla. Nosotros nos contentaremos con estudiar perpetuamente los Vedas, oh monarca, danos un salario cualquiera. Piedras preciosas, joyas, oros, vacas u otra cosa que te plazca, dánosla, oh rey, pero no posesión de la tierra. Habiéndole hablado así los brahmanes instruidos a fondo en la ciencia de los Vedas, el rey les dio 10 veces 100,000 vacas, 10 cotis de oro y 4 veces una cantidad de dinero equivalente. Los Rishvis reunidos se distribuyeron estas riquezas. Los excelentes 2 veces nacidos, habiendo distribuido por igual las partes, informaron de ello al Muni Rishyasrina y al sabio Vasishta, con el corazón gozoso y llenos todos de alegría. Entonces, con actitud profundamente recogida, Dasarata distribuyó oro a los Prashparkas. Dio una coti de oro jambunada a los otros brahmanes y un brazalete muy precioso a un 2 veces nacido mendigo. He aquí lo que a cada solicitante concedió el vástago de los Rágavas, los 2 veces nacidos. El amigo de los 2 veces nacidos, Dasarata, se inclinó ante ellos con los sentidos turbados por la alegría. Los brahmanes colmaron de bendiciones a este noble príncipe prosternado en tierra. El rey sintió su alma feliz tras haber ofrecido el mejor de los sacrificios que borra los pecados, conduce al cielo, que, por cierto, es difícilmente accesible hasta a los propios toros de los reyes mismos. El rey Dasarata dijo entonces a Rishyasrina: ahora tú debes acrecentar mi raza, oh tú que eres fiel a tus votos. Ciertamente, respondió este eminente 2 veces nacido, y añadió: oh rey, renacerán 4 hijos escogidos que perpetuarán tu raza. Oyendo estas dulces palabras del asceta, el santo rey se posternó ante él, lleno de la más viva alegría. El príncipe magnánimo conversó de nuevo con Rishyasrina. Sarga 15. Los dioses piden la muerte de Rávana.
Tras haber meditado su respuesta, el sabio asceta, poseedor de la ciencia, instruido en los Vedas, respondió al rey: ofreceré según las reglas un Ishti destinado a procurarte progenitura. Será completado mediante mantras tomados en préstamo al Atharvasiras. Al punto procedió a este Ishti, destinada a procurar progenitura. El asceta vertió la ofrenda en el fuego, acompañando su acto de mantras. En aquel tiempo los dioses con los Gandharvas, los Siddhas y los grandes rishis se reunieron según la regla con objeto de volver a encontrar su primer estado. Habiéndose reunido en el sitio habitual, los dioses dijeron a Brahma, el autor de los mundos: oh bienaventurado, gracias a tu favor, el Rakshasa Ravana paraliza la fuerza de todos nosotros. Imposible nos es domarle. Le concedes privilegio mediante tu bondad, oh bienaventurado, y precisamente porque respetamos este privilegio es por lo que soportamos todo de él. Ese perverso odia a los que están por encima de él. Trata de perjudicar a Sakra, el rey de los 30. Los rishis, los yakshas, así como los gandharvas, los brahmanes y los asuras son pisoteados por ese ser insoportable a quien la posesión de ese privilegio enloquece. En su presencia el sol deja de lucir, el viento de soplar. Viéndole, el océano al que enguirnaldan las movientes olas permanece inmóvil. Espanto inmenso se apodera de nosotros ante el aspecto temible de ese Rakshasa. Deberías, oh bienaventurado, encontrar un medio para hacerle desaparecer. Oyendo estas palabras de todos los suras, Brahma, habiendo reflexionado, respondió: pues bien, he aquí el medio de destruir a ese perverso. Me pidió que yo no pueda ser muerto por los Gandharvas, los Yakshas, las divinidades, ni los Rakshasas. Sea, le respondí yo, mas como el Rakshasa, por desdén, no mencionó a los hombres, puede caer bajo los golpes de estos. De otro modo no podrá morir. Habiendo oído estas palabras consoladoras de la boca de Brahma, los dioses y los grandes rishis se llenaron de alegría. En el entretanto llegó Vishnu, el de la inmensa gloria, teniendo en sus manos el caracol marino, el disco y la masa, vestido de amarillo, amo del mundo. Venía montado sobre Vainateya, como el sol sobre una nube. Llevaba brazaletes de oro jataka refinados. Los primeros entre los suras se deshicieron en alabanzas. Vino y se puso cerca de Brahma. Todos los suras, luego de haberle saludado con sus cantos, prosternáronse ante él y le dijeron: te dirigimos un ruego, oh Vishnu, el interés de los mundos. El rey Dasarata, que reina en Ayodhya, oh Señor, príncipe virtuoso, liberal, de resplandor semejante al de los grandes rishis, tiene 3 mujeres eminentes en el pudor, la prosperidad y el renombre. Oh Vishnu, encárnate en ellas cuadruplándote. Vuelto hombre, el poderoso, el atormentador de los mundos, Ravana, que no podría ser muerto por las divinidades, oh Vishnu, véncele tú en un combate. Los dioses con los Gandharvas, los Siddhas, los eminentes rishis, a todos el Rakshasa Ravana, ebrio de su fuerza excesiva, los encadena. Los rishis, los Gandharvas y las apsaras, que gustaban divertirse en el bosque Nandada, han sido expulsados por ese monstruo semejante a Rudra. Hemos venido con los ascetas a reclamar su muerte. Siddhas, Gandharvas y Yakshas imploran tu protección. Oh Dios destructor de tus enemigos, tú eres el supremo asilo de todos nosotros. Para la pérdida de los enemigos de los dioses, decídete a bajar al mundo de los hombres. Así, alabado el amo de los dioses, Vishnu, el toro de los 30, adorado de todos los mundos, dijo a todos los dioses que tenían a su cabeza al abuelo:
el que a la ley guiaba. Desechad todo temor y sed en adelante felices. Rábana con sus hijos y sus nietos, sus ministros, sus consejeros, sus parientes y sus aliados, para salvación de todos, en un combate, yo le mataré. Sí, a ese cruel, a ese monstruo insoportable, espanto de los dioses y de los rishis. Y luego, durante 10 veces 1000 años, más 10 veces 100 años, habitaré en el mundo de los hombres y protegeré a la tierra. Tras haber concedido este favor, Vishnu, el dios de los dioses, el dueño de sí mismo, reflexionó sobre en qué suelo iba a nacer en el mundo de los hombres. Luego, el dios de ojos anchos como hojas de loto, transformándose de 4 maneras diferentes, aceptó por padre al rey Dasarata. Entonces los devas, los rishis, los gandharvas, así como los rudras y las cuadrillas de apsaras, celebraron al matador de Mandú mediante cantos de divina belleza. Llévate pronto, sí, a ese orgulloso Rábana de energía temible, de insolencia extremada, enemigo del jefe de los 30, al de los clamores horribles, a la espina de los ascetas, al espanto de los solitarios. Luego, tras haber destruido, así como a su ejército entero y a sus aliados, a ese Rábana, el de los espantosos gritos y de fuerza irresistible, pronto, oh jefe de los Suras, libre de la fiebre de la existencia, vuelve al cielo, de donde la mancha de pecado es desterrada.